Nuestro grupo está conformado por Fátima Bru, Julián Sagarminaga, Alma López, Loami Muralles y María José Elguero. Buenos días a todos. Nosotros vamos a exponer acerca sobre el tema del federalismo. Bueno, para saber qué es el federalismo, tenemos que saber de que el federalismo eran asociaciones o pueblos que se anexaban para evitar los conflictos armados o una mejor economía. Uno de los puntos más importantes es la anexión al Imperio Mexicano, ¿verdad? En esta cabe recalcar que las familias con mayor poder adquisitivo de Guatemala eran las que estaban más interesadas en lograr esta anexión, con 104 votos para lograrlo. El pueblo salvadoreño se alzó en armas y rechazó la dominación, habiendo muchos combates en el siglo XIX. El pueblo guatemalteco estaba entrando como en guerra con las personas salvadoreñas, ¿verdad? Vista la resistencia de la pequeña provincia, Agustín Utilvide decide relevar del mando a don Gavino Gaiza y encarga el gobierno al general Vicente Filisola, quien ingresó a Guatemala al frente de sus tropas el 12 de junio de 1822. Breve y desafortunada fue para Guatemala la anexión con México, ya que en este conflicto duró lamentablemente 18 meses, dejando a personas alejadas de su tierra, soldados muertos y sobre todo la expropiación de las mismas, ¿verdad? Afectando a la población en general, pero sobre todo a los demás escasos recursos. Otro punto importante sería la Asamblea de 1823, la cual el 24 de junio fue la reunión de hombres instruidos más numerosa. El primer acuerdo que emitió la Asamblea Nacional Constituyente fue uno donde dice que el anexo de Centroamérica a México fue violento y tiránico. ¿Cómo quedaron en la Asamblea o a qué acuerdos llegaron en la Asamblea? En esto se derivan 3 artículos, en el cual tenemos el primero, que es que las expresadas provincias representadas en esta asamblea son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia o nación de la misma, asimismo del primer o antiguo mundo. También tenemos el segundo artículo, en este dice que la consecuencia son y forma nación soberana con derechos en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran de otros pueblos libres de la tierra. Como último artículo tenemos que las provincias sobrendadas representadas en esta asamblea y además que espontáneamente se adhieren o añadan a esta, queden libres y se agreguen al antiguo reino de Guatemala. Se llamarán por ahora sin perjuicio de que resuelvan en la Constitución que se ha firmado como Provincias Unidas del Centro de América. Otro punto importante sería la Constitución Federal de 1824, la cual se promulgó el 22 de noviembre de 1824 y en ella se daba por primera vez a Centroamérica. La importancia de esta constitución política que defendía la situación del país como la Unión República. Después tenemos otro punto muy importante que es la situación económica, social y política, ¿verdad? En Guatemala no existía un sistema que pudiera manejar o captar a los fondos y destinar para qué iban a ser utilizados y para el funcionamiento del gobierno, ¿verdad? Y a esta situación también había que sumarle los problemas que daba, ya que Guatemala tenía calles en mal estado y por eso se dificultaba mucho el transporte de la materia prima
de cualquier producto y que los puertos no estaban en capacidad de poder desembarcar o embarcar. En 1870, bajo la administración del mariscal Vicente Serna. Luego el moderno Puerto del Pacífico, o como se le denominó después, Puerto Quetzal, fue durante el gobierno de Lucas García en 1980 y se puso en funcionamiento en 1985 durante el periodo del gobierno de Óscar Mejía Victores. En el aspecto social también podemos mencionar que no contribuía el funcionamiento totalmente, porque lo social casi no se miraba, porque lo que más se movía era la economía. Pero sin embargo se dice que se hablaban 24 lenguas. Otro punto importante eran los partidos políticos. Dos eran los partidos políticos que rivalizaban en aquel momento, los liberales y los conservadores. La diferencia entre los liberales y los conservadores era que los liberales buscaban la individualidad de cada persona y su expresión para buscar el cambio, mientras que los conservadores querían permanecer con todo lo que ya habían ejercido durante cierto tiempo y mantener así la tradición. Se puede decir que el primer presidente de la República Federal, Manuel José Arce, que gobernó en 1825 y 1828, y el militar salvadoreño vicepresidente, que fue Mario Beltrana en 1825 hasta 1828. En la Organización Federal de Centroamérica, en el año 1834, participaron los siguientes países: la República Federal, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Otro punto importante sería Francisco Morazán, el cual el presidente de la Federación, el general Manuel José Arce, entró en conflicto con el jefe de Estado de Guatemala en el propio año de 1826. Podemos hablar también de que Francisco Morazán fue un militar y político que desempeñó un papel fundamental en la historia de Centroamérica entre 1830, que fue en donde empezó, ya que podemos ver que fue un líder unionista, que la verdad es de que apoyaba demasiado las uniones que hacían las asociaciones. También podemos ver que apoyaba demasiado las reformas liberales, incluso hasta llegó a administrarlas, debido a de que quería separar la educación de la iglesia. También lo podemos ver como una figura controvertida. Creó también el teatro centroamericano hasta su muerte. José Francisco Morazán Quezada, más conocido como el general Morazán, viendo que sería inútil y solo costaría vidas y daños a la propiedad de los guatemaltecos, negociaron la rendición de la plaza mediante una capitulación en la cual el gobierno del estado de Guatemala se comprometía a entregar las armas del ejército y a licenciar sus tropas a cambio de que los invasores respetasen la vida y la propiedad de los guatemaltecos. De este modo, las fuerzas de Morazán ocuparon la ciudad el 13 de abril de 1829. Morazán probó por primera vez que la violencia, la fuerza y las cosas a la fuerza, ¿verdad? Valga la redundancia, no pueden ser un vínculo de unión centroamericana, y que la guerra lo que hace es separar los pueblos. Ante el federalismo, donde se conectaban federaciones, llevaban atrás a la sociedad. Esta se dividía por varias clases sociales. La más importante, la clase alta, por ente abre paréntesis al feudalismo, que en gran parte acompaña al federalismo y a sus orígenes. Respecto al origen del feudalismo, cabe recalcar que esto se relaciona mucho con lo que es el fin de la esclavitud,
aunque en la actualidad todavía podemos observar ciertos temas de esclavitud, ¿verdad? Como por ejemplo cuando notamos que algún niño no puede asistir a la escuela, estamos prácticamente violando el derecho a que pueda tener educación y por lo mismo lo podríamos clasificar como esclavitud. Podemos notar también cómo el feudalismo se une al tema principal que estamos hablando, debido a que antes las familias con mayor propiedades o que tenían mejor influencia eran los que manejaban el federalismo, y sin ella no se movía, cosa que aún vemos todavía. Una de las consecuencias más importantes del federalismo fue en el orden político, ya que no existían administraciones comunes, ni impuestos generales, ni justicias ejercidas por funcionarios. La autoridad local sustituyó a la autoridad del rey, ya que la unidad territorial se atomizó en una serie de pequeñas soberanías locales. Otra de las características del feudalismo también tenemos que la desaparición de un poder central y expansión de feudos que asumían funciones estatales, como por ejemplo legislación, impuestos y justicia. Tenemos otra característica también, que es sobre la lealtad de los vasallos. Configuró un sistema de dependencia personal entre individuos. Estos están los estados de la lealtad personal distribuyó a los lazos basados en estados o estructuras políticas territoriales. Acá, pues, como vemos hoy en día, ¿verdad? No estamos muy lejos de la realidad. Como antes tenían para tener el control de un pueblo los impuestos, para llevar el control de una población también el censo. Entonces, hoy en día también estamos ligados sin querer queriendo, inconscientemente a una entidad a la cual nosotros le damos nuestros impuestos, ¿verdad? En esta derivación sería la SAT. También hablábamos de otras derivaciones de la misma, ¿verdad? Una de las consecuencias más importantes del federalismo fue en el orden político, ya que no existían administraciones comunes, ni impuestos generales, ni justicias ejercidas por funcionarios. La autoridad local sustituyó a la autoridad del rey, ya que la unidad territorial se atomizó en una serie de pequeñas soberanías locales. Podemos notar cómo el feudalismo lo demuestra, cómo imponían las personas que tenían el poder en ese entonces y tratando a los demás como sus peones, ¿verdad? Que eran los que mayormente movían la economía. Más sin embargo, se puede ver soberanamente de que las personas que manejaban no seguían ningún método como ahora lo tenemos de la economía, del socialismo o de la sociedad o cómo se maneja. Bueno, como podemos notar en las explicaciones anteriores respecto al federalismo, que es un tema muy importante para la historia guatemalteca, y en sí, los pequeños pincelazos de información que se pudieron brindar en este momento se hacen con el fin de que el estudiante pueda tener información, pero que tenga la curiosidad de poder buscar más allá y se dará cuenta de que en la historia guatemalteca hay muchos personajes que han sido de suma relevancia y que tenemos mucha información que nos puede enriquecer en la actualidad. Eso sería todo por el video. Espero que haya sido de su agrado y comprensión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.